Buenos días. Bienvenidos nuevamente. A nombre del doctor Manuel Ramos Medina, tenemos el privilegio, el honor, el placer, y nos faltan palabras para presentar a nuestra querida doctora Guadalupe Jiménez Codinash. Ella hizo la licenciatura en Historia y maestría en Historia en la Universidad Iberoamericana. Tiene el doctorado en Historia por la Universidad de Londres, Inglaterra. Ha sido profesora e investigadora coordinadora de posgrado en Historia en la Universidad Iberoamericana desde 1971 a 1981. Ha sido directora del proyecto de archivos españoles en la Biblioteca del Congreso de Washington, D.C., de 1987 a 1991. Curadora de exposiciones históricas para Fomento Cultural Banamex y asesora de historia de 1992 a la fecha. Es autora de 14 libros, la mayoría sobre la independencia de la Nueva España y de más de 80 artículos para revistas especializadas, y ha recibido varios premios y reconocimientos. Con ustedes la doctora Guadalupe Jiménez Codinash. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pues quisiera agradecer al doctor Manuel Ramos, no solamente un gran historiador, sino también un querido amigo, por supuesto a Josefina, a quien también es una gran historiadora y también querida amiga, y a todos ustedes por venir y escuchar lo que los historiadores queremos comentar con ustedes y compartir. Yo le he puesto a esta plática este nombre, Voces contra la Insurgencia. Manuel Ignacio González Campillo, obispo de Puebla, y Francisco Javier Venegas, virrey de la Nueva España, en los años 1810 a 1813. Hace más de 25 años, señalaba yo en un trabajo titulado Hacia una visión realista de la insurgencia. Bueno, les decía yo que hace más de 25 años, en un trabajo que envié desde Washington a la memoria del Simposio de Historiografía Mexicanista, que se llevó a cabo en el estado de Morelos, yo les recordaba a mis compañeros historiadores que faltaba aún que nosotros, los estudiosos nacionales y también los extranjeros, lográramos una visión realista, esto es, lo más cercano posible a la realidad de la insurgencia, y alcanzáramos una visión insurgente, esto es decir, independiente de prejuicios, sobre los novohispanos que combatieron a los insurgentes. Porque la verdad es que habíamos hecho una historia muy parcial en general. Las obras de toda la historiografía del siglo XIX y prácticamente del siglo XX eran muy parciales. No entendíamos las opciones que ellos tuvieron, los realistas, y no la que nosotros queríamos imponerles, de acuerdo con nuestros intereses, nuestros modelos teóricos, y si lo seguíamos haciendo, nunca llegaríamos a comprender los sucesos entre 1808 y 1821. Esta situación lamentable se veía confirmada, por ejemplo, si ustedes visitaban el Museo del Ejército, que está, ¿se acuerdan?, ahí muy cerquita de la calle de Tacuba, en la calle Filomeno Mata, y que está manejado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Si recorrían ustedes aquel museo, se encontraban con que solo aparecían los insurgentes, solamente los liberales y solamente los revolucionarios. Y yo le mandé una nota al secretario de la Defensa y le dije, ¿y contra quién peleaban? ¿Se veían en el espejo? ¿Se tiraban balas a sí mismos? ¿Dónde están los otros? No estaban. Eso es bastante común, no solamente en México, en otros países me he encontrado con la misma idea. Antes, en España, ustedes veían lo mismo. Si ustedes iban al Museo del Ejército en Madrid, pues nada más estaban los franquistas, no había un solo republicano. Es más, me habían platicado varios que cuando quisieron donar objetos al Museo del Ejército sobre sus padres, sus abuelos, que eran republicanos, no se los aceptaron. Bueno, entonces, ¿qué historia es eso? Esa es una pseudohistoria. La vida no es así. Bueno, hoy, ya después de estos 25 años, ya existen estudios sobre personajes, sobre ideas, sobre la prensa y el ejército realista.
Hay trabajos que nos explican, por ejemplo, a Félix María Calleja. No digo novelas, históricas, porque hago aquí un paréntesis. Las novelas históricas tengan mucho cuidado. Con el pretexto de que son novelas, inventan lo que se les pega la gana. Hacen unos errores del tamaño del mundo y como son novelas, se escudan en eso. Me acuerdo una conversación que tuve con una persona que yo estimaba mucho, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, y él estudió el doctorado en Historia en la Ibero, pero nunca se recibió. Y un día me lo encontré allí en donde nos reunimos, donde se reunían los maestros, en API, le decimos, a la Asociación de Profesores e Investigadores, y le digo, oye Miguel Ángel, hiciste una reseña muy elogiosa de un libro horrendo, mal hecho, desde el punto de vista histórico, una novela de una señora que se llama, creo que la corte de los incautos o algo así. Es malísima, le digo, todo está mal, desde los nombres de los personajes que eran imposibles en la época, hasta personajes que no estaban en esos años, como el padre Mier, que llega hasta 1817, anda por aquí, en 11, 12, 13, ¿qué anda haciendo aquí si no estaba? No llegó a la Nueva España hasta 1817, lo habían corrido desde el siglo XVIII y regresa hasta XVII, y un montón de amoríos y puras cosas morbosas, pero que no son ciertas. Es decir, esto es fatal. Y me dijo, ay Lupita, ¿qué te importa? Si es una novela. Ay, le dije, qué bueno, porque yo también estoy escribiendo otra novela. Se trata de un narco, es un de esos capos, y se llama Miguel Ángel Granados Chapa. Ay, no, me dijo, pues sí, le dije, porque no importa, es novela. Se quedó así como viendo que era broma, ¿verdad? Pero sí se lo dije para que viera que no se vale. No se vale porque los que han vivido y han fallecido tienen derechos humanos, tienen una honra que se tiene que respetar, y el supuesto literato, porque yo pienso que el buen literato no lo hace, pero el supuesto literato se toma esas atribuciones y esas libertades y hace una pésima obra. Entonces, con mucho cuidado, porque sí hay novelas sobre estos personajes, pero no les crean, sí hay obras serias sobre Félix María Calleja, Anastasio Bustamante, José de la Cruz, Joaquín Arredondo, Manuel Gómez Pedraza, Antonio López de Santana, Alejo y Diego García Conde, Melchor Álvarez, de varios realistas, ya las hay. Hay autores que desde hace tiempo, como Kriston Archer, como Brian Hamnet, como Timothy Anna, como Will Fowler, como Jaime Larenal, como Moisés Guzmán, Ana Carolina Ibarra, Carlos Juárez, Jaime Olveda, Virginia Guedea, Cristina Gómez, Marta Eugenia García Ugarte, y otros han estudiado figuras del bando realista. Pero, como apunta apenas el año pasado otro historiador, que nos dice en uno de sus artículos que acaba de aparecer allá en el Colegio de Jalisco, en Guadalajara, nos dice que cuantiosas obras se han escrito sobre la Guerra de Independencia, pero pocas dedicadas a presentar o analizar lo que sucedía en el campo realista y dentro del gobierno virreinal. Pues bien, tenemos aquí el Centro de Estudios de Historia de México, Carso, que tiene colecciones de manuscritos e impresos, que es material muy valioso para acercarnos a esas voces silenciadas que no las conocemos, que combatieron la insurgencia. Octavio Paz, nos dice César Moeno, un intelectual que trabaja en Conaculta, nos recuerda que Octavio Paz decía que todos tenemos que ser contemporáneos de todos los hombres. Pero ¿cómo vamos a ser contemporáneos de estas voces, de estas creencias, de estos sentimientos de los hombres y mujeres del ayer, si no recurrimos a sus testimonios, lo que queda de ellos, que están aquí y están en el Archivo General de la Nación y en muchos otros lugares? Para ello es indispensable recurrir a las fuentes primarias, no a los libros y a las montón de obras que hay, que muchas veces se hicieron por personas muy bien intencionadas, pero sin ningún rigor, ¿verdad? Y tenemos que ir a esos testimonios que registraron aquellas voces para ser con ellos lo más contemporáneo posible, a sus vivencias, a sus ideas, a su lenguaje, a sus símbolos, a la información que manejaron para tomar decisiones y para ponernos en su lugar y preguntarnos como ¿qué hubiéramos hecho nosotros en las circunstancias de ellos? Si conocemos sus circunstancias, los podremos entender mejor. Don Edmundo Gorman, que fue un gran historiador, ustedes muchos lo han de haber conocido, que fue mi maestro, decía, que era muy simpático porque era una broma, pero la verdad nos hacía pensar, decía
¿Qué hubiera sentido él y los académicos de la UNAM, muy distinguidos porque esta persona estaba en la UNAM, que un día les avisaran que don Justino Fernández, que era un gran historiador del arte, venía con unos 80,000 hombres, con palos, machetes, y que habían asesinado a 300 en alguna ciudad? Pero quien conocía a don Justino Fernández, que era todo fino, atento, delicado, diría, pero no puede ser, ¿qué le pasó a don Justino? Pues decía él, eso les pasó a muchos cuando supieron lo sucedido a Hidalgo, porque imagínense cómo se vería en ese momento un sacerdote de un pequeño pueblo, un señor cura párroco. Ojo, no todos son curas, también tenemos ese error en todos los libros que ustedes ven. Los curas se fueron a la guerra, espérense, el cura es uno, porque es un cargo, nomás hay una parroquia en un pueblo y a lo mejor ni siquiera tiene parroquia, entonces no hay cura, hay un sacerdote, hay un eclesiástico, no es cura, solo es cura el cura párroco, el que tiene parroquia. ¿Y cuántas parroquias había en la Nueva España? 1117. ¿Cuántos eclesiásticos? Más de 7,000. Entonces, curas párrocos, pues no puede haber más que 1117. Les hago énfasis para que vean cómo estamos llenos de errores que repetimos constantemente. Pues él decía esto para ponernos a pensar cómo deberíamos de ver la historia, ponernos, como quien dice, en los zapatos de los que vivieron esa época, porque es recordar el fondo número 11 romano, que contiene la correspondencia del señor obispo de Puebla, don Manuel Ignacio González del Campillo, y con el recién llegado, en esos días trágicos de 1810, los primeros días, don Francisco Javier Venegas. Pero hay que conocerlos. Si uno no conoce la biografía de estas personas, que son los que van a hacer este intercambio de cartas, pues no vamos a entender cómo piensan y qué es lo que los hace, pues, tener experiencias que de alguna manera los hacen ser autobiográficos en sus cartas. Uno no puede desprenderse como si fuera una víbora de la piel que es, y sin querer uno, muchas cosas de las que ha vivido, sentido, como en lo que hacen, las obras que hacemos, lo reflejamos. Entonces hay que conocerlos. ¿Quiénes eran? Bueno, el obispo de Puebla, Manuel Ignacio González Campillo del Valle, había nacido en Beta Grande, Zacatecas, hacia el año de 1740, por lo que aquel año de 1810, cuando va a empezar esta correspondencia, era el único obispo criollo de la Nueva España y ya tenía 70 años de edad. Dije obispo criollo. Cuidado con esa palabra que la tenemos totalmente distorsionada. Nos han dicho, sobre todo de Andrés Molina Enrique, finales del siglo XIX, que criollo significa hijo de españoles peninsulares, pero nacido en América. No, eso no significaba en esa época. Criollo para la época significaba el criado, nacido, nutrido en tierra americana. Eso era, el que se había criado aquí. Entonces muchos de estos criollos pues tienen mezclas, son mestizos como Morelos. Morelos se dice a sí mismo criollo y muchos otros más. Y si ustedes van a las fuentes primarias que están en las parroquias, ustedes van a los libros de nacimientos, de bautizos de las parroquias, que son 3 casi siempre en esos años, el libro de españoles, el libro de indios y el libro de mulatos o pardos. Ahí van a ver que en ese libro de español están cantidades que en realidad hoy los consideramos mestizos, pero es que así eran españoles americanos, no pertenecían más que a una unidad que se llamaba monarquía española. ¿Cómo se define Ignacio Allende? ¿Cómo se define José María Morelos? ¿Cómo se define Hidalgo? Soy español americano. Así se decían ellos, no como nosotros queremos decirles hoy, era mexicano. Nunca usaron esa palabra, punto. No lo usaron, porque no eran en ese momento más que mexicanos los de la Ciudad de México. Y cuando hablan de los mexicanos, una de dos, o se refieren a los mexicas y a un supuesto imperio mexicano existente antes de 1521, que como ustedes saben la palabra imperio es romana, es de latín y no existe aquí un imperio, pero ellos así le llamaban. Bueno, eso nos hace pensar que tenemos mucho cuidado de entender el contenido de las palabras de la época, no el que nosotros le damos hoy. Bueno, él era pues el único obispo de todos los que había en la Nueva España que era criollo.
Hay una historiadora, Cristina Gómez de la UNAM, que ha estudiado al alto clero poblano y sobre todo al obispo González del Campillo, y nos dice, para sintetizar quién era, que había sido juez de testamentos, provisor, gobernador de la diócesis de Durango, licenciado del Cabildo Metropolitano y del obispo Juan Antonio de Lorenzana y Beristain en la Ciudad de México, catedrático de vísperas de leyes en el Seminario Palafacciano de Puebla, cura párroco, penitenciario, chantre, arcediano y gobernador del Obispado de Puebla en 3 ocasiones, obispo de Puebla desde el año 1804 a 1813, porque muere en Puebla en ese año de 13. Nos describe a don Manuel Ignacio como un hombre ilustrado, un experto abogado y con buena fama, prolífico escritor, pues según José Mariano Beristain, que hizo investigaciones sobre toda la obra de la época, dejó inéditos 50 volúmenes sobre derecho. Era un hijo de su siglo, el siglo de las luces. En su biblioteca, cuyo inventario existe en el Archivo General de la Nación, ya ha sido publicado precisamente por Cristina Gómez Álvarez y Francisco Telles, que por cierto han consultado los documentos también de aquí. Se listan 674 impresos, donde destacan temas religiosos, históricos, de derecho canónico, de derecho civil, retórica, gramática, filosofía, medicina, pedagogía, literatura y política. Tenía 20 diccionarios. Las obras no solo estaban escritas en castellano, había 494 obras en castellano, sino que 73 eran en francés, 6 en italiano, 54 en latín y 57 en otras lenguas, algunas lenguas indígenas. Era devoto de la Virgen María, tendría entre sus pinturas y láminas a la Inmaculada Concepción, a la Divina Pastora, 3 retratos de la Guadalupana, Nuestra Señora de Belén, Nuestra Señora de la Luz, que era una devoción jesuita, 5 de la Sagrada Familia, 10 de la vida de la Virgen y 31 pinturas marianas. González del Campillo es un ejemplo, pues, del criollo novohispano ilustrado. Había leído a Juan Jacobo Rousseau, a Voltaire, a Montesquieu, a Feijóo, a Campomanes, a Jovellanes, a Pascal y a otros. Se interesaba por la historia de la Nueva España, los textos de los jesuitas Francisco Javier Clavijero y Francisco Alegre. Fue un gran benefactor de la población, promovió obras de beneficencia y la vacunación masiva en Puebla. Es decir, es un hombre culto, un hombre muy preparado. Vamos a ver quién era el otro corresponsal, que va a ser el virrey. Por su parte, el virrey recién llegado a la Nueva España en 1810 era don Francisco Javier Venegas de Saavedra y Rodríguez de Orensana. Más tarde, ya cuando regresa a España, va a ser nombrado marqués de la Reunión y de la Nueva España. Había nacido el 2 de diciembre de 1754 en Zafra, provincia de Badajoz, y murió en Madrid en 1838. Él tendría unos 50 y tantos años cuando llega aquí a la Nueva España. Le llevaba mucho más años el obispo. Quiero decirles aquí entre paréntesis que si ustedes se meten a la página de la SEP, todos los datos sobre Venegas están al revés. Ni nació donde dice, ni el año que dice. Y si se meten a la página de la Presidencia de la República, tienen los mismos datos equivocados de la Secretaría de Educación Pública. Pobres maestros y pobres niños. ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. Quiero decirles que se cuiden mucho del Internet. El gran historiador catalán, Josep Fontana, que es un gran historiador económico, me decía que él le prohibía a sus alumnos de la Universidad de Barcelona el uso del Internet para un trabajo científico, porque el problema es que no hay ningún rigor puede uno meter lo que quiera. Yo puedo hacerles una lista de libros inexistentes, inventarles el autor, el título, la ciudad, la editora y el año, y no existen. Puedo hacer lo que yo quiera, ¿y quién me va a decir que no? Entonces, no es que uno no aproveche los méritos y las ventajas que da el Internet, pero que hay que tener mucho cuidado. Yo además de pura curiosidad me metí a la página y la acepto al revés, todo equivocado. Y lo mismo, pues claro, la presidencia lo sacó de la SEP y todo equivocado. Bueno, este Venegas fue cadete del regimiento de Murcia, oficial de la Armada Española y destacado militar. Ya estaba retirado del ejército cuando Napoleón I y sus tropas invadieron España en el año 1808. Tomó parte en la batalla de Bailén,
que fue una de las pocas y primeras victorias de los españoles contra los franceses. Fue nombrado comandante en jefe del ejército de Andalucía. Mostró en las campañas gran inteligencia, valor y energía. Consiguió la protección del ministro de la regencia, Francisco de Saavedra, pues que era su tío, no es raro eso. En 1810 tenía 55 años y fue nombrado gobernador de Cádiz. Fíjense qué interesante, el 6 de febrero del año 1810, el puerto de Cádiz recibe un mensaje urgente del mariscal francés Víctor, que le está enviando desde el puerto de Santa María. Le manda emisarios para pedir la rendición de Cádiz a dicha, y ¿saben quién contesta la petición? Francisco Javier Venegas, que era el gobernador, y junto con los miembros de la Junta de Cádiz les contesta: la ciudad de Cádiz, fiel a los principios que ha jurado, no reconoce otro rey que el señor Fernando VII. Fíjense estas experiencias que este hombre ha tenido para que entendamos su visión de lo que va a vivir aquí. Venegas estuvo en Cádiz, única ciudad de España libre, en el año 1808. Toda España está completamente en manos del ejército francés, solo le queda Cádiz. ¿Y por qué le queda Cádiz? Porque si ustedes conocen, Cádiz es una como peninsulita que sale al mar, está rodeada por mar por todos lados. Y ahí las fragatas británicas, que eran aliadas del pueblo español, están cuidando que no la tomen los franceses. Pero si no hubiera sido por eso, claro que la toman. Si la estuvieron bombardeando con granadas y hasta con unos cañones especiales que Napoleón I mandó a hacer en Sevilla para que tuvieran más alcance, porque no alcanzaban a lastimar a Cádiz. Y sin embargo, no tuvieron mucho éxito, porque algunas de esas bombas o lo que mandaban esos cañones, pues creo que una vez mataron un perro y un gato. Y claro que hay hasta poesías al gato que se murió por las bombas de los franceses. Bueno, pues eso es lo que él ha vivido. Llega a Veracruz, procedente de Cádiz en la fragata Atocha, viene con varios marinos y va a llegar el 25 de agosto de 1810. Fíjense las fechas, porque la cronología, aunque la desprecian muchos, nos ayuda a pensar qué pasó antes, que va a determinar las decisiones que se toman después. Llega el 25, le acompañan dos oficiales que después van a tener mucho que ver con la guerra contra la insurgencia, que es el capitán de navío, Rosendo Porlier, y Pedro Celestino Negrete, que más tarde, después de ser realista, será trigarante y será miembro del primer poder ejecutivo tripartita que existió en México ya independiente. Es decir, estos vienen con él. Bueno, llega a Jalapa, porque Veracruz era muy malsano, entonces rápido se venían a Jalapa, y ahí recibe una carta, la primera del obispo de Puebla, este obispo criollo que ya tiene 70 años y que le manda decir que es bienvenido y que le va a prestar, se lo envía, uno de sus 3 coches para llevarlo a Puebla y después de ahí a la Ciudad de México. Así es como se inicia la correspondencia entre ambos personajes. Y desde Jalapa le escribe, dándole las gracias, al obispo el 30 de agosto de 1810, y le dice: me serviré del coche que vuestra señoría ilustrísima ha tenido a bien enviarme, pues para hacer mi viaje hasta esa ciudad, va a Puebla. Fue así como nos dice Alamán, conoció al obispo de Puebla con quien contrajo amistad estrecha. Venegas, nos dice don Lucas, estaba en la medianía de la edad, acuérdense que tenía 55 años, tenía buenos modales y la revolución y la guerra de España le habían hecho adquirir el conocimiento de los hombres, una actividad de que pocos de sus predecesores había dado ejemplo. Llamaron mucho la atención su traje sencillo y fácil trato, y que se presentara con el pelo cortado, sin polvos y con botas y pantalón. No se usaba el pantalón en la Nueva España, se usaban esas especies de calzones que tenían unas medias hasta la rodilla y luego los zapatos, pero él venía pues de lo último de la moda, y el pantalón los franceses ya lo habían introducido desde hacía tiempo, y traía el pelo corto, peinado, como llamaban en la época, a latito, tipo romano. Acuérdense, Napoleón no traía unos pelos por acá,
sino que tenía su pelo, que nada más tenía estas como pelo corto, pues así aparece Venegas aquí. Para pronto apareció un pasquín que decía, con botas y pantalón, hechura de Napoleón. 3 días después de su llegada y entrar a la Ciudad de México, el viernes 14 de septiembre por la tarde, fíjense cuándo entra como virrey a la Ciudad de México, 14 de septiembre, viernes. ¿Cuándo se inicia la insurrección? La madrugada del 16. Entre paréntesis, no pasó nada el día 15, absolutamente nada. Estaban todos dormidos, menos Aldama, que iba galopando a Dolores, que va a llegar como a las 2, 3 de la mañana. Pero nada pasa el 15. ¿Por qué tenemos la fiesta el 15? No es cierto que es por Porfirio Díaz, eso es otro invento. Porfirio Díaz no tiene nada que ver con la decisión que se toma en 1825, en el periodo de Guadalupe Victoria, que era presidente del país, cuando deciden que van a hacer la romería la noche del 15, porque si no, como avientan fuegos artificiales, no se ven. Entonces la romería va a tener lugar el día 15 en la noche, empieza a las 7 normalmente, para que ya esté más oscuro y puedan echar todos los cohetes posibles, y al día siguiente se decide que el discurso que se va a dar año con año en la Alameda el 16 de septiembre y el desfile militar sea el 16 de septiembre. Pero eso es en el año 1825, Porfirio Díaz todavía no nace, pero ya le pusimos el milagrito que porque era su santo, el 15 de septiembre pasó el grito del 15, no tiene nada que ver, no crean esas barbaridades que se dicen en la radio y en la televisión. Si no conocen la historia, estas gentes inventan. Bueno, ¿qué pasa? Que 3 días después de haber llegado a la Ciudad de México, él reúne una junta en el salón principal del Real Palacio, que es el Palacio hoy, el Palacio Nacional, y en dicha reunión les lee la proclama de la regencia que pedía 20 millones de pesos a la Nueva España para el esfuerzo militar en la península. Recuerden que el año 10 es el año más triste para España porque está totalmente invadida. Y sin los pesos de Veracruz no camina el ejército, que es de Wellington, de Lord Wellington, decía eso, si no llegan los pesos de Veracruz no doy un solo paso. Claro, tenía que pagarse, no crean que fue gratis el apoyo y la alianza con Inglaterra. Desde 1808 los voluntarios, los barcos, los uniformes, las armas que manda Inglaterra, alguien las tiene que pagar, y ese alguien se llama Nueva España, a fuerza. España estaba derrotada, completamente invadida. ¿De dónde va a sacar un quinto? No tiene nada. La que paga es Nueva España. Entonces, claro, pues están pidiendo 20 millones, pero ¿saben lo que son 20 millones de la época? Era lo que se producía en un año total en Nueva España. Entonces, era muchísimo. Ya les habían pedido desde 1809 otros 20 millones. Pues claro que no les va a gustar a muchos, ¿verdad? Y también algo muy serio es que da a conocer una lista de premios a muchos que los mandan premiar desde España y sobre todo a aquellos que habían llevado a cabo el atentado, porque fue un atentado, contra la persona del virrey Iturrigaray, José Iturrigaray, eso sí, el 15 de septiembre de 1808, entre 11 y 12 de la noche, 300 tipos, 330 más o menos, se meten al palacio, sacan al virrey preso con toda su familia y lo mandan a España preso. Y nadie les hace nada. Por eso les digo, fíjense en las fechas. Eso pasó el 15 de septiembre de 1808. Particulares atentan con la persona que es el otro yo del rey y no sucede nada. Y no solamente eso, en 2 años, de 1808 hasta 1810, no hay un gobierno legítimo en la Ciudad de México. ¿Cuándo llega Venegas? Llega el viernes 14 de septiembre. 2 años, no hubo gobierno legítimo en Nueva España y en la Ciudad de México. No nos extrañemos que cuando vienen las exclamaciones del 16 de septiembre en adelante de 1810 se oiga, muere el mal gobierno. No están hablando de España, la pobre España está víctima y está totalmente invadida, están hablando de la Ciudad de México. Pues ellos no alcanzaron a saber que ya estaba el virrey legítimo allí, porque era la madrugada del día 16. Bueno, les digo eso para que se den cuenta cómo está, todo está este trasfondo de lo que ellos van a ver.
Venegas va a ser criticado por su afrancesamiento y lo van a acusar de francmasón. Aquí no había masonería, no había logias. También tengan mucho cuidado. Juan N. Mateos, que escribe una historia de la masonería en México en el siglo XIX, pues él quiere hacer pensar que hasta Hidalgo Allende eran masones. No es cierto, ni lo conocieron, ni tuvieron idea. La masonería aquí llega muy tardíamente. Va a llegar unos cuantos masones en el siglo XVIII con el virrey de Villagigedo, su cocinero, un relojero, pero pues eran personas que habían pertenecido a alguna logia en España, que había una en Madrid, o en Francia, que había en París, pero aquí no van a tener ninguna presencia, sino muy tardíamente, y básicamente cuando vienen militares españoles que pertenecían a alguna logia, sobre todo ya de 1820 en adelante. Pero que no nos digan estos autores, que tampoco son historiadores profesionales, pero quieren como exaltar a su historia, diciendo que Allende, Hidalgo eran, porque no lo eran, no tienen nada que ver. Bueno, en la puerta del palacio le ponen un verso a Venegas y le dicen: tu cara no es de excelencia, ni tu traje de virrey. Dios ponga tiento en tus manos, no destruyas nuestra ley. Para pronto él les contestó en el mismo lugar: mi cara no es de excelencia, ni mi traje de virrey, pero represento al rey y obtengo su real potencia. Esta sencilla advertencia os hago por lo que importa. La ley ha de ser el norte que dirija mis acciones. Cuidado con las traiciones que se han hecho en esta corte. Así empezó la estancia en estos primeros meses. La prensa insurgente, que va a aparecer, le puso varios apodos: el nuevo Robespierre, Venegas, el francmasón, le puso de todo, sultán, de todo, no lo van a querer por supuesto. Y se pregunta sobre todo uno de los periódicos insurgentes, y no es una cosa escandalosa que sea virrey en un país de católicos un hombre cuya religión es mixta de ateísmo, materialismo y francmasonería. Tampoco era cierto, pero bueno, eso lo hace la propaganda. Quitad en medio ese sultán, que solo piensa en continuar el amargo discurso de vuestra miserable esclavitud y de esparcir disimuladamente las inicuas ideas de su corazón. Así empiezan las relaciones con el pueblo que va a gobernar. Iniciada la insurrección en Dolores el domingo 16 de septiembre, a escasos 30 horas de su arribo a la capital novohispana, Venegas escribe al obispo González del Campillo el 9 de octubre de 1810 y se duele de las críticas circunstancias que afligen a la Nueva España. Ha palpado, dice, que existe un rumor de que en México, es decir, en la Ciudad de México, hay intenciones de entregar ese reino a los franceses, siempre que la España se acabe de perder, como se teme. Acuérdense que es el año 10, es un año que nadie cree que España se pueda salvar. Tiene al ejército más famoso del mundo tomando toda España entera, nada más le queda Cádiz. Además, todavía en ese momento en 10 nadie había vencido a Napoleón. No es el año 12, no es el año 13, no es el año 14, ni el 15, es el 10. Pues muchos creyeron que España estaba perdida. Y entonces el mismo virrey le dice al obispo: sería oportuno que los señores obispos y vuestra señoría ilustrísima, principalmente que es tan amado ahí en Puebla, aseguraran al pueblo que la Nueva España no se entregará jamás a los franceses, aun en el caso de que la antigua, es decir, la antigua España, por desgracia o por seducción, quede entregada. Si sucediera tal fatalidad, Venegas le dice al obispo: este reino, es decir, la Nueva España, se conformará independiente y asegurado para su legítimo dueño, el señor Fernando VII, y por muerte de este o porque su candor haya dejado seducirse hasta casarse, como horrorosa, aunque secretamente se ha dicho, con sobrina o cuñada de Bonaparte, entonces se jurará por rey a quien sigue en la dinastía, que es notoriamente la hermana de Fernando, que se llamaba Carlota Joaquina y era la esposa del rey de Portugal, pero que se habían ido todos a finales de 1807, principios del año 8, todos se habían escapado a Brasil. Bueno, fíjense que él mismo está previendo que si de plano los franceses ocupan España totalmente y el propio rey se afrancesa, porque sí es cierto que sabían y se habían publicado las cartas de Fernando VII pidiéndole a Napoleón que le diera la mano de alguna de sus sobrinas, imagínense. Entonces por eso dice: si esta cosa horrorosa pasa, pues
se independiza la Nueva España. El propio Venegas lo está diciendo. 10 días después, Venegas vuelve a escribir al obispo y dice: hace muchos días que deseo escribirle confidencialmente a vuestra señoría ilustrísima. No lo había hecho debido a las infinitas ocupaciones que le han traído, dice, las ocurrencias de tierra adentro. Así llamaban a lo que era diríamos, de Querétaro para el norte, tierra adentro. El camino que nos llevaba hasta Santa Fe, en Nuevo México, se llamaba Camino Real de Tierra Adentro, es decir, y así es como describen esta insurrección al principio, la insurrección de Tierra Adentro, porque venía precisamente de la zona del Bajío. Dice Venegas que se le ocurre a él, al virrey, publicar un manifiesto en que haría presente a la faz de la América y de todo el mundo la falsedad de las expresadas voces que se han difundido. Se está refiriendo al hecho de que sí se ha difundido la idea muy extendida de cómo ya está perdida España, sigue la Nueva España y estas gentes que acuérdense que tenían una idea pésima del gobierno de la Ciudad de México porque era ilegítimo, iban a entregar el reino a los franceses. Bueno, de hecho, hay que saber que lo que se dice el 16 de septiembre, en el supuesto grito que no es más que una alegoría, porque no es que hay un grito, no hay nadie, sabemos qué dijeron, nos los imaginamos por las proclamas, pero el grito es una especie de metáfora que se usaba en la época para decir la voz de insurrección o el grito de insurrección, pero es que no existe un documento que nos diga este fue el grito. Lo que dijo Calderón ahora en 2010 es falso, no es cierto, eso no es el grito, pero alguien dijo que será, no es. Lo que sabemos es que fue una arenga, y en lo que se dijo, eso sí lo sabemos, se dijo, peligra el reino y se quiere entregar a los franceses y no lo permitiremos jamás. Esa era la idea. Allende lo creía, estaba segurísimo de que eso iba a ser. Entonces es natural que eso lo pensara en el año 10. Por eso le está contando eso a Venegas al obispo. El obispo le contesta al virrey desde Puebla el 3 de noviembre de 1810 y le agradece el envío del manifiesto. Ese mismo día, Venegas le escribe al obispo otra vez, que fíjense que su correspondencia es casi un día de diferencia, ¿eh? Tenemos una idea falsa del tiempo que los correos llegaban, eran rapidísimos, a veces más rápidos que hoy. Yo he mandado una tarjeta de Navidad en el correo de aquí de la Ciudad de México y le ha llegado al año siguiente a Washington, de veras, un año después. Y estos señores de día a día se escribían, ¿eh? Bueno, ese mismo día Venegas le escribe al obispo para agradecerle que ha contribuido a la quietud de Puebla y a la formación de batallones y le relata lo sucedido días atrás. Le dice, los enemigos después de la acción del Cerro de las Cruces, recuerden cuándo fue eso, fue el Cerro de las Cruces, ocurre el 30 de octubre al 1 de noviembre. Enviaron, dice, desde Coajimalpa a un personaje con un pliego en un coche parlamentario. Si es cierto, mandaron a Mariano Jiménez y a Basolo en un coche con un pliego para el virrey. Había llegado el coche hasta Chapultepec. Yo desprecié altamente esta embajada y mandé se retirase al comisionado sin ser oído, con lo cual, con el descalabro que sufrieron en aquella acción, cosa que no es cierta, porque no sufrió un descalabro la insurgencia, los que sufrieron el descalabro fueron los realistas, ¿verdad? Pero bueno, él lo dice como si hubiera sido un descalabro. Y con el respetable estado de defensa que habrán sabido se halla esta capital, se han retirado a Lerma y a Toluca. Les digo que es extraño que Venegas diga que la batalla de las Cruces fue un triunfo de los realistas, porque fue una derrota de los que les dieron los insurrectos, ¿verdad? El 5 de diciembre Venegas le describe al obispo el desarrollo de los enfrentamientos. La alucinación, dice, no cesa y nos obligan a que haya de repetirse escenas de sangre. El obispo, por su parte, desde el 30 de septiembre de 1810, había publicado una pastoral con el fin de evitar que la diócesis de Puebla se inclinara por la insurrección. Entre otras cosas decía, en una época tan calamitosa como la presente, lo que faltaba para colmo de nuestra desgracia era una revolución interior. Esto se ha manifestado el día 15, ahí él también se equivoca, en el pueblo de Dolores, acaudillado por su cura, don Miguel Hidalgo, y los capitanes don Ignacio Allende y don Juan Aldama. Siguiendo los detestables principios de los franceses, han saqueado los conventos, han profanado las iglesias, han manchado sus manos con la sangre de los inocentes
y han cometido las mayores torpezas. Y menciona que Venegas, dice, nuestro digno jefe, está refiriéndose a Venegas, cuyos conocimientos profundos en el arte de la guerra, acreditado valor y actividad y celo, nos aseguran la pronta dispersión de esa gavilla tumultuaria. Él está viendo esta insurrección como una gavilla tumultuaria, un grupito pequeño que se está levantando en un tumulto. Obviamente no se está dando cuenta de las consecuencias de esta insurrección. Les pide a sus feligreses no dejarse engañar. Saber, les dice, que la revolución no es obra de la razón, es hija del vicio, de la ambición, de la mala fe, de la traición. Este hermoso reino, tan privilegiado por la naturaleza, quedaría devastado y convertido en un yermo. Teme que se introduzca la desunión, la cual sería una calamidad mayor que si Napoleón pusiera un pie en este reino con un ejército formidable. Les recuerda que ha vivido él entre vosotros, les dice, hijos míos, por más de 35 años en Puebla, y mi larga residencia en esta diócesis me han proporcionado conocer a fondo vuestro carácter dulce, amable y pacífico, vuestra docilidad, subordinación, amor a los prelados y respeto a los jueces. Con este conocimiento me ha atrevido a asegurar tanto a la Suprema Junta Central, que está en Cádiz, como el Consejo de Regencia, que en esta diócesis no había la menor inquietud. Me pondréis en ridículo haciéndome pasar por un hombre ligero que aventura infundados pronósticos, a un obispo que os ama tiernamente, que os desea todo bien. Eso es lo que les dice el 30 de septiembre a sus feligreses. La supuesta gavilla tumultuaria, pues no era una gavilla tumultuaria, y tampoco se va a dispersar pronto, ni siquiera al ser aprendido y ejecutado los primeros caudillos. Ellos son aprendidos el 21 de marzo de 1811 en Acatita de Baján. Fíjense, a raíz de esa aprehensión va a haber dos conspiraciones contra el virrey Venegas. La primera es en abril. El 29 de abril se descubre que hay una conspiración de muchos que están en la Ciudad de México conspirando con este propósito, detener al virrey Venegas en el paseo, cuando va de paseo acá por Bucareli o por acá por Iztacalco, detenerlo, aprenderlo y canjearlo por la vida de los presos que están en Chihuahua, que son Allende, Hidalgo, Jiménez, más o menos 30 presos que están en Chihuahua. Los otros estaban en Monclova y otros en Durango. Pero este propósito de la conspiración era aprender al virrey. Se descubre el 29 de abril y se aprenden a los conspiradores, que además pues van a meterlos a la cárcel. Después va a haber otra segunda conspiración, la que va a ser descubierta el 2 de agosto de 1811, y también era una cantidad de gentes, como 300 los conspiradores, los cuales logran aprender a unos y van a ser ejecutados los que aprenden el 30 de agosto de 1811. Eso es lo que está pasando. Peligra Venegas, no está fácil su situación, ha tenido dos conspiraciones. Bueno, en estas circunstancias, el obispo le escribe a Venegas el 10 de septiembre de 1811. Fíjense, casi un año de haber escrito la pastoral anterior contra la insurgencia, pero le dice que tiene un plan para convencer a los jefes insurgentes de abandonar la lucha. El plan, dice, es enviar a Morelos 2 eclesiásticos de toda mi confianza por su virtud y letras y otros tantos a Ignacio López Rayón, que son los dos principales cabecillas que en el día causan más cuidado. Dichos eclesiásticos deben presentarles un manifiesto que he trabajado en que procuro hacerles ver lo injusto, impolítico y temerario de su empresa, los enormes males que causan a la patria y el desgraciado fin que les espera de un sistema tan inicuo como destructor. Esta carta que le está escribiendo al virrey es del 10 de septiembre de 1811. Enseguida le solicita al virrey que se revista, dice, de padre amoroso en vez de juez y le permita prometerles a Morelos y a Rayón que si se apartan de los caminos de perdición, el virrey les concederá el indulto general. Venegas le contesta rápido, esta carta era el 10 de septiembre y le contesta el 12 de septiembre de 1811,
que le ha llenado de satisfacción el plan, que elija a los eclesiásticos de toda su confianza y le acompaña 2 pasaportes para que dichos sacerdotes puedan transitar sin tropiezos. Le dice al obispo que cede en él todas las facultades de mi empleo de virrey, para que conceda a los delincuentes el indulto más amplio. Inmediatamente González del Campillo le escribe a Ignacio López Rayón el 15 de septiembre de 1811 y le remite el manifiesto. Es interesante observar el tono y el lenguaje del obispo en su carta a Rayón. Le escribe con gran deferencia y con respeto a Rayón. Muy señor mío, mi continua y profunda meditación sobre los males que afligen este reino me han decidido a firmar un manifiesto que pondré en sus manos de usted, el bachiller don Antonio Palafox, cura de esta diócesis, sujeto de toda mi confianza. Protesto a usted con toda sinceridad y carácter que en este paso no llevo otro interés que el servicio de Dios, el bien de las almas y la utilidad de mi patria. Recuerden que él es novohispano, ha nacido en Zacatecas, cerca de la ciudad de Zacatecas. A diferencia de la atenta misiva que el obispo manda a Rayón, no es igual la misiva que le va a mandar a José María Morelos, más bien es un reclamo severo. Le dice: a vuecencia no se le pueden ocultar los gravísimos daños espirituales que causa en mis amadas ovejas esta conducta ajena, no digo a un sacerdote y cura como usted, sino de cualquier cristiano. Los niños están muriendo sin bautismo y los adultos sin la penitencia, Eucaristía y extremaunción. Y usted puede dormir tranquilamente siendo la causa de unos daños que jamás podrá resarcir. Entre usted por un momento dentro de sí mismo y reflexione que siendo un ministro de paz por su sagrado ministerio ha encendido en el sur la guerra más desastrosa. Ah, señor Morelos, usted rodeado de sus cañones y sus soldados se burla de todo lo que es digno del mayor respeto, la justicia, las leyes, la humanidad, la patria y la religión. Y que un sacerdote, un párroco, es decir, un maestro de la ley, una ley puesta por Dios para alumbrar, sea el primer transgresor, el que derrame las tinieblas y el autor de tantos males, qué dolor, qué deshonra para el sacerdocio. Dios tenga piedad de usted y le guarde convertido a su divina majestad los años que le pido. Se lo escribe el 14 de noviembre de 1811. El obispo le envió a Venegas y también a Morelos y a Rayón ese manifiesto que está fechado en Puebla el 15 de septiembre de 1811. ¿Qué les dice a estos insurgentes, a estos dirigentes en este documento? Les dice lo siguiente: mis amados en Jesucristo, un obispo anciano, recuerden que ya en el año se tiene 71 años, vuestro compatriota, y que nada más desea la salvación de su alma y la verdadera felicidad del suelo en que vio la luz, les describe y les dice que la lucha insurgente es un abismo de miseria en que van a precipitar a vuestra patria si continuáis el horroroso proyecto de la insurrección. Recorred todos los países que pisaron los insurgentes y veréis talados los campos, abandonada la agricultura, interceptado el comercio, desiertos los pueblos, la industria sin acción y todo el reino sumergido en el llanto y en la miseria. Don Ignacio Rayón le contesta desde Zitácuaro el 10 de octubre de 1811 al obispo, diciéndole que aguardaba con las más ligeras esperanzas al sacerdote que le envió, don Antonio Palafox, quien le llevó la carta y el manifiesto. Con respeto le contesta Rayón diciéndole que ha encontrado falsos supuestos en el manifiesto. Vuestra Excelencia ignora la realidad y el estado de la nación. Estamos a tiempo. No se remedia el trastorno y fermento de la nación, sino es adoptando el sistema de gobierno que se presenta establecer. Esto es, se reduce en lo esencial a que el europeo, separándose del gobierno que ha poseído por tantos años, lo resigne en manos de un Congreso o Junta Nacional. Por su parte, José María Morelos también le escribe a González del Campillo con respeto pero con mucha firmeza y le dice: excelentísimo e ilustrísimo señor, he leído el manifiesto en que se ha dignado dirigirme por un afecto de su bondad y lo he recibido con el aprecio que merece la obra de un prelado de dignidad. Ojalá vuestra excelencia ilustrísima tenga lugar de tomar la pluma para defender
está hablando de la independencia a favor de los americanos, y le reclama a Morelos. En sus manifiestos no ha hecho más que denigrar nuestra conducta, ocultar nuestros derechos y elogiar a los europeos, lo cual es un gran deshonor a la nación y a sus armas. El obispo, contristado, informa el fracaso de su plan a Venegas el 22 de octubre de 1811 desde Puebla y le dice: no hemos conseguido nuestro designio. La información que le envió el padre Antonio Palafox, acuérdense que él había ido a visitar a Rayón a Zitácuaro y que le envió una carta el 19 de octubre de 1811, pues esa carta no podía ser más desalentadora para los que defendían la causa realista. Le cuenta el padre Palafox que había estado en Zitácuaro y desde el momento que pisamos los umbrales de la insurrección en su campamento, conocimos, mi compañero, otro sacerdote y yo, que aun cuando lográramos mover y convencer a Rayón, nada se conseguiría, pues el entusiasmo de aquella gente llega al grado de lo increíble, si no se ve. En 8 días, señor excelentísimo, le están diciendo al obispo, estuvimos en países que ni se piensa, ni se habla, ni se obra, sino de la insurrección. No pude conseguir que siquiera un insurgente hablase ni un momento de otra cosa. El obispo, ante la negativa de ambos jefes insurgentes, escribe a Venegas el 27 de octubre de 1811. Le envía el original de la carta que le envió Rayón y pesaroso le confiesa: yo estoy, señor excelentísimo, aturdido, pasmado, admirado y sorprendido y atontado al ver la ceguedad, dureza y obstinación de estos rebeldes. Aunque le comenta que no se arrepiente de sus diligencias a pesar de que no produjeron el efecto deseado. Venegas le contesta al obispo, después de leer las 2 proclamas de Rayón, las cuales considera inconsecuentes, y le dice: estoy satisfecho de haber mirado la América como una parte de mi patria y con igual amor a la que me dio el nacimiento. Veo esta parte con cierta predilección por la hermosura de su suelo y la felicidad de su clima. Le confiesa que le ha lastimado no poco el que se haya dicho en las Cortes, está hablando de las Cortes de Cádiz, que su conducta, la de Venegas en España, ha causado la efusión de sangre de sus conciudadanos. Esto es interesante porque vean, se ve que los dos indiscutiblemente aman a la Nueva España. Ambos, uno va a morir, el señor obispo muere el año 1813. Él no va a ver lo que sucedió después. Y Venegas sale de la Nueva España también en el año 1813, y regresando a España, y no va a ver lo que sucedió después. Lo que ellos han visto es la primera etapa de la insurrección, que es cierto que fue muy destructiva. Imagínense lo que sería para un obispo saber que en el Alhóndiga de Granaditas han muerto más de 300 personas acuchilladas el 28 de septiembre de 1810. Entre ellas no solamente, como nos lo han pintado, había españoles peninsulares que estaban guardando sus dineros, no es cierto, había también criollos, había mestizos, había 20 mujeres tortilleras que estaban haciendo las tortillas. Entonces, es decir, esta matazón que nadie se esperaba, ni los propios insurgentes, porque la verdad no, Allende casi le da un infarto, porque no esperaban esa violencia. Bueno, se va a repetir en Valladolid, donde Hidalgo va a mandar matar más de 80 prisioneros, y se va a repetir después en Guadalajara en el año 11, cuando se van a matar más de 350 acuchillados para que no se oigan los balazos a las afueras de Guadalajara, y unos hablan de muchos más, hasta de 600. Cuando Hidalgo se le pregunta en su causa, ya en Chihuahua, que no está preso, que por qué lo hizo, por qué no les dio siquiera un proceso, un juicio a estas personas que manda matar, dice, ¿para qué? Si todos eran inocentes. Y cuando le dicen ¿por qué? Pues dice, pues porque me dio una especie de frenesí. Y la palabra frenesí en la época significa locura. Hay que saber lo que significa las palabras en cada momento. Bueno, es posible que algo le haya pasado a Hidalgo. No es raro, puesto que su hermano Manuel, que era más chico que él, que era abogado, muere loco en 1809. ¿Le daría algo? Se le trastornó un poco, porque esas matanzas, esas órdenes no tienen explicación, porque no habían hecho nada, ¿verdad?
Bueno, les digo esto porque imagínense lo que ellos están viendo, no lo que nosotros hoy ya muy así dulcecitos nos lo platican, ¿verdad? No, hay que ver cómo lo vieron. Yo me acuerdo que cuando yo daba esa clase, de muchos años, esa clase como 11 años, la Guerra de Independencia en la Ibero, yo les decía a mis alumnos, imagínense que ahorita que estamos aquí, estábamos entonces en Campeche Churubusco, no acá en Santa Fe, pero en Campeche Churubusco, imagínense que ahorita nos enteramos que el padre de un sacerdote de Cuautitlán o de donde sea, viene con 80,000 gentes o con las que sea, y que sabemos que ha matado en un pueblo a 300 gentes acuchilladas. A lo mejor todos queremos cambios, reformas, mejoría, estamos muy sentidos con todos los agravios que nos ha hecho el gobierno en turno, pero cuando lleguen, si aquí llegan a la universidad y me dicen entregue a estos jóvenes, les voy a decir que no y me van a matar con ustedes, porque no voy a tener, aunque yo quisiera reformas y cambios, no puedo estar de acuerdo con matanzas, ¿sí o no? Porque si no nos ponemos en esa situación, ¿cómo vamos a entender a estos hombres que creyeron hacer lo que ellos creían que era defender el reino, ¿no? Y que no vieron lo que sucedió después. Ellos nada más hasta 13, uno porque muere y el otro porque se regresa a España. Yo quisiera terminar, porque una de las cosas que va a ser más cuestionado después, no en esos momentos, es las excomuniones que tanto Abad y Queipo, el 24 de septiembre, pero también González del Campillo de Puebla y Vergosa y Jordán y también el arzobispo de México, todos decretan contra Hidalgo y contra sus seguidores. Miren, hay que pensar que esas excomuniones, cuando uno las lee, son una mezcla entre acusarlos de asuntos religiosos, que además no tienen fundamento, porque les dicen herejes, calvinistas, luteranos, quién sabe, Zwinglio, no tiene nada que ver, y por otro lado, acusaciones de tipo político. Eso es lo que echa a perder esas excomuniones, y rápido los insurgentes les van a decir, eso no se vale, porque esto no tiene nada que ver con la religión, están abusando de su puesto, señores obispos, porque ustedes están mezclando política y religión, y no se puede excomulgar a alguien por ideas políticas, y los mezclan, y sí, tienen ese problema. Bueno, ¿qué va a pasar? Los obispos, les digo, entre ellos González del Campillo, como mezclan esto, hay que pensar qué pasó realmente. Ustedes habrán oído, no hace mucho, desde 2007 para acá, y se han repetido varias veces, nuestros senadores y diputados, tampoco muy preparados que digamos, habían dicho que iban a hacer un viaje a Roma para ir a pedirle al Papa que levantara la excomunión de Hidalgo y de todos los insurgentes. Yo me acuerdo haber escrito en la jornada inmediatamente que no gastaran dinero ni perdieran tiempo, porque ninguno de ellos había muerto excomulgado. Todos murieron cristianamente, y ahí están los documentos originales. Todos se confesaron, todos comulgaron. Por supuesto, el derecho canónico dice que cualquier persona en peligro de muerte, pues se levanta la excomunión, punto, y más si se confiesa y se le da la comunión por Dios. Todos murieron así, ninguno fue muerto sin la ayuda espiritual. Si no, explíquense ustedes por qué el 30 de julio, que es fusilado Hidalgo en Chihuahua, los franciscanos se llevan el cuerpo y el 31 lo entierran enfrente de su altar, de su capilla de San Antonio. Allí estuvo hasta el año 1823 el cuerpo de Hidalgo. Y después el Congreso, cuando los declara beneméritos de la patria, a 13 de ellos, entre ellos a Hidalgo, a Allende, a Jiménez, a Juan Aldama, a Mina, a Pedro Moreno, a Víctor Rosales, etcétera, etcétera, que dice que por favor le mandan decir a los franciscanos que entreguen el cuerpo, que lo tienen ahí abajo del altar, y lo entregan para traerlos a la Ciudad de México. Traen a estos 13 restos, también a Morelos. ¿Dónde estaba Morelos enterrado? A la hora de ser fusilado, el 22 de diciembre de 1815, ya estaba enterrado en la parroquia. Ahí estuvo hasta el año 1823. ¿Ustedes creen que un excomulgado lo enterraban en la parroquia? Pues no. ¿Ustedes creen que a puros excomulgados, 13 de ellos, los iban a llevar y los iban a enterrar por 100 y tantos años
nada menos que en el altar mayor de la Catedral de México, donde estuvieron, para sacarlos en 1926 y llevarlos a la columna de la Independencia, porque antes no los habían sacado. Pues no. Entonces, quien dice esas barbaridades, y yo lo he oído de colegas nuestros, lo he oído de no sé cuántos periodistas, no les crean. Para terminar, les quiero leer lo que el dictamen sobre las excomuniones del cura Hidalgo, rendido al excelentísimo señor arzobispo primado de México, don Luis María Martínez y Rodríguez, por el muy ilustre señor canónigo don Jesús García Gutiérrez, el reverendo padre José Bravo Ugarte, S.J., un jesuita, que fue mi maestro en primer año en la Ibero y murió ese año mismo, y el profesor Juan B. Higuines, comisionados por dicho prelado para el estudio desde el doble punto de vista histórico y canónico sobre el tema a que me refiero, es decir, sobre las excomuniones. El dictamen dice lo siguiente: este es el dictamen oficial mandado a hacer en el siglo XX, por supuesto, por el arzobispo de México, a estos especialistas. A. El cura Hidalgo no incurrió en excomunión alguna por haber iniciado la independencia. B. Incurrió varias veces en excomunión del canon por los ataques innegables a la libertad y vida de clérigos y religiosos, porque los apresó, que a los carmelitas de Celaya, que al señor, al vicario de no sé dónde, que sí los apresó. C. Habiendo muerto, confesado y absuelto con esa muerte cristiana, cesaron los efectos de la excomunión y esperamos en la misericordia infinita de Dios nuestro Señor, que salvaría su alma. Esto es el dictamen ya oficial de la Iglesia en el siglo XX sobre estas excomuniones. Documentos que nos digan realmente algo que de veras esté fundamentado y no rumores, opiniones, teorías, porque eso no es historia. La historia tiene que ser probada, tiene que estar con evidencias. Sin eso no crean nada. Muchas gracias.